Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo la Biblia y el catolicismo totalmente opuestos. Hay algunas cosas que me llaman mucho la atención sobre el catolicismo y te lo quiero mostrar. Primeramente, no soy protestante, no soy evangélico, soy simplemente cristiano. Cristo me salvó, Cristo me mostró la verdad en su palabra y listo. Y Él me hizo cristiano. Ninguna religión, ninguna institución, ninguna denominación. Simplemente soy cristiano. Así que no me metan en casilleros a los cuales no pertenezco, ¿tá? Ahora, vamos a ver, ¿no? Porque el catolicismo dice ser la iglesia de Cristo, la única y verdadera, santa encima. Fíjense, santa dice. Y hablan que de Dios y Cristo y nos dio la autoridad y... Ahí te estás metiendo en el territorio de los cristianos. Cuando estás hablando de esas cosas, ahí te estás metiendo en mi territorio. Porque yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, yo sé cuál es su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Mateo 7, versículo 2. Abrí tu Biblia, lee la Biblia y cree en la Biblia. Obviamente, la Biblia verdadera. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Así? ¿Son la iglesia de Cristo? ¿Que Cristo la fundó? ¿Que la autoridad de Dios Padre la tienen y qué sé yo, y que el Espíritu Santo los guía siempre? ¿Así? ¿Y que veneran y tienen respeto y honor y honra sobre la Sagrada Escritura? ¿Respetan la Sagrada Escritura? Vamos a medir las cosas con la Sagrada Escritura. Vamos a ver si son los tan. Vamos a ver si son los tan como ustedes dicen. Sin ánimo de... ¿cómo te puedo decir? De hablar en vano. Yo acá te estoy hablando en serio, ¿está? Vamos a Apocalipsis. ¿Qué dice? Así que vamos a medir. Acá vamos a usar la regla de Apocalipsis 17 del 1 al 5 para medir. Vamos a ver de quién está hablando acá. De los malvados herejes, entre comillas, que creen en la Biblia. Oh, qué horror, ¿no? Qué horror creer en la Biblia para ustedes, ¿no? Vamos a ver. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Interesante esto, nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Mirá, yo hace tal vez años que no veo algo de oro. No sé, ahí en el Vaticano si hay un poco de oro, me parece, ¿no? Pero bueno, tranqui, sigamos. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es un título tremendo. ¿Tremendo en qué sentido? Encaja con el sistema más satánico que hay, con el sistema más opresor que hay, con el sistema que más horrores cometió en la historia de la humanidad. Misterio, es un misterio, ¿no? Curiosamente, Tesalonicenses habla del misterio de iniquidad que ya opera, y dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que tiene un puesto bastante alto, digamos, y abarca bastantes cosas, ¿no? Porque la mujer, esta gran ramera, estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir? Sobre muchas naciones, muchos lugares, ¿está? Bueno, y dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús,
y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Estos son los verdaderos mártires, los verdaderos santos, que fueron masacrados por esta ramera. ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto, ¿quién será? ¿Quién se viste de púrpura y de escarlata? Esta mujer acá es como una representación, ¿no? La ramera con la copa de oro, el cáliz de oro, ¿no? El cáliz en su mano, vestida de púrpura y escarlata. Está sentada sobre muchas aguas, púrpura y escarlata, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas, ¿no? Toda esta riqueza. Y hay muchos libros que hablan sobre esto, no sobre la riqueza. Acá tengo un libro, se llama The Vatican Empire, de Nino Lovello, un católico romano, mostrando todas las maniobras económicas y todo el imperio económico que tiene el Vaticano. El mismo David Yallop, otro católico, escribió en su libro In God's Name, en nombre de Dios, contó el escándalo que tuvo el Vaticano con una, ¿cómo te puedo decir? Un escándalo, ¿cómo te puedo decir? Económico, fiscal, un escándalo bancario, ¿no? En el siglo pasado. Lo puedes leer y averiguar y ver todas las conexiones sucias. Pero ahí está, mirá lo que... Exactamente, o sea, acá no hay... No, te estás imaginando cosas. No, no me estoy imaginando nada. Estamos viendo con nuestros propios ojos quién representa a esta Babilonia, la ramera, vestida de púrpura y escarlata. O sea, es exacto esto. No hay otro sistema que haga esto. No hay otro sistema que se vista de púrpura y escarlata, que esté sentado sobre muchas aguas, o sea, que está por todas las naciones. De vos donde mires, pueblito al que vayas, hay un templito católico, hay una capilla, catedral, iglesia, como ellos llaman, como los ignorantes llaman iglesia. Si vos llamas iglesia a un edificio, a un templo, vos sos una persona ignorante, ¿está? No estás bien informado de lo que verdaderamente significa la palabra iglesia, ¿está? Entonces vos mirás por todos lados y hay un templo católico. En cualquier parte del mundo, ¿eh? Y tienen en su mano cáliz de oro, incienso, el ritual pagano. Tenés todas estas cosas que coinciden exactamente con oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esto también, además de ser literal, esto también es literal y simbólico a la vez. Porque, sabes, si conoces un poquito de la historia del catolicismo, vas a ver que está lleno de abominaciones y suciedad de su fornicación. Ejemplo, y los sacerdotes que fornican con criaturas menores de edad. Así que bueno. Y esto no es de hoy. Esto no es que ahora que hay internet empezaron con esta teoría. Esto está hace mucho, ¿eh? Esto de que el catolicismo es la gran ramera, ¿no? Acá los reyes de la tierra sirviendo a esta ramera que es claramente el catolicismo. Esto está hace mucho, esto se sabe hace mucho, hace un montonazo. Pero esa es la verdad, que siempre quisieron suprimir el sistema, que siempre quiso suprimir el catolicismo. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo hablan ellos, ¿no? Vamos a ver cómo hablan los católicos. Por ejemplo, este libro se llama The Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, mira vos, dice. Y es un libro católico, escrito por católicos, ¿no? Y mira, está escrito por el James Gibbons, el cardenal James Gibbons, el arzobispo de Baltimore, en Estados Unidos, ¿no? Y fíjense lo que dice en la página 72. Dice: ella es la señora de la verdad. Es propio de la mente humana abrazar la verdad donde quiera que la encuentre. Por lo tanto, sería no solo un acto de irreverencia, sino de pura insensatez desobedecer la voz de esta madre. Siempre verás. ¿Siempre verás? Vamos a averiguarlo. Está hablando de la madre iglesia, que ellos llaman, ¿no? Si sos católico, mínimo una vez en tu vida habrás escuchado el término madre iglesia, santa madre iglesia, ¿no?
¿no? Sabes que sí, sabes de qué estoy hablando, pero la madre, la madre me suena, ve porque te digo, a mí el catolicismo me inquieta en este sentido. Viste, acá la menciona entonces como la madre, ¿no? Bueno, ¿quién más menciona al catolicismo como la madre? Primer Concilio Vaticano, literalmente puedes ir a la página de las encíclicas papales y leer todos los documentos, es oficial esta página, así que dice en la sesión 2 del 6 de enero de 1870, dice, profesión de fe, reconozco a la Santa Católica, Apostólica y Romana Iglesia, Madre y Señora de todas las iglesias. Esto está en el primer Concilio Vaticano. ¿Está? Madre, Madre y Señora de todas las iglesias. Bergoglio en Angelus, el 9 de noviembre de 2014 pronunció estas palabras. Entre otras, ¿no? Mencionó al catolicismo como la madre de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. La madre de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. La madre. Es raro suena esto. Acá tenemos el Catholic Record. Es un periódico católico, obviamente. Su nombre lo dice todo. Y ahí dice, ¿no? Quiénes están... por ejemplo, acá dice, fue aprobado y recomendado por los arzobispos tal y tal y tal, delegado apostólico tal y tal y tal, arzobispo de Toronto, Kingston, Ottawa y San Bonifacio, los obispos de Londres, Hamilton, Peterborough y bueno, etcétera. Y el clero ahí por los dominios, básicamente, ¿no? Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice, en el 1 de septiembre de 1923 dice, en la voz autorizada de la Iglesia tenemos la voz del mismo Cristo. La Iglesia está por encima de la Biblia, y este cambio en la observancia del sábado al domingo es prueba fehaciente de ello. O sea que, para que te des una idea, para que entiendas, lo básico del catolicismo es, dicen, entre tanta palabrería, dicen, Cristo nos dio la autoridad, entonces podemos hacer lo que queremos. Es así. Si leíste bastante sobre el catolicismo, es así. Te lo van a negar, te van a negar todos, como siempre. Y sí, nunca van a confesar sus crímenes. Pero es básicamente eso. El catolicismo piensa que Cristo les dio la autoridad, entonces pueden hacer lo que quieran. La Biblia no les importa porque Cristo les dio una autoridad y tienen la tradición, y la tradición y la palabra de Dios no escrita, entonces ellos se aferran más a eso que a la palabra de Dios, encima que la tradición contradice la palabra. Y todo lo que ellos hacen contradice la palabra. Y su actitud y sus actitudes para con todo contradice la palabra. Entonces es como que quieren defender lo indefendible. Porque por ejemplo acá están diciendo, bueno, cambiamos el sábado al domingo, entonces, mira qué capo que somos, estamos por encima de la Biblia. Eso es una gran falacia, eso es malísimo, es como decir, yo hago lo que quiero, entonces tengo autoridad por sobre una regla que no estoy obedeciendo. Es absurdo. Es absurdo. Es literalmente absurdo. ¿No? Pero bueno, ahí tenés. ¿Qué más? Acá hay un prospecto del Catholic Record. Ahí cuando recién se publicó, ¿no? Ahí lo anunciaron, qué sé yo, qué sé cuánto. Y acá, en estos renglones que están acá, que se ven acá, que se ve el mouse, dice Holy Father, ¿no? Y lo están llamando al glorioso y santo, pío, ¿no? Piadoso, ¿no? También se puede traducir esta palabra, pero santo, básicamente, Pío IX. O sea que al Pío IX, como a casi todos los papas, lo llaman Santo Padre, y encima acá le agregan glorioso y santo, básicamente. Fíjense por qué meten la excusa de que ellos están por sobre la Biblia, para que la gente no vea estas cosas. Porque si vamos a la Biblia, Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, Jesucristo hablando, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo,
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo es el título de Dios, nadie más. En ningún versículo en la Biblia vas a ver a nadie diciéndole Padre Santo a nadie, ni a los apóstoles, ni a nadie. El único que tiene ese título es Dios, nadie más. Pero, ¿qué hace el catolicismo? Le llama Santo Padre a cualquier viejo disfrazado en pijamas de por ahí. ¿Qué dice más la Biblia? ¿Ven por qué dicen que tienen autoridad a hacer lo que quieran? Porque es así, ellos siguen con su impunidad. Fíjense, Mateo 12, del 36 al 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Empezá a hablar bien, porque si hablas pavadas, por tus palabras serás condenado. Vas a tener que dar cuenta un día, católico, explicarle por qué a Dios. Un día vas a tener que darle cuenta y no vas a escapar de ese juicio. Vas a tener que explicarle a Dios por qué llamaste a un hombre pecador Santo Padre en vez de solo llamar a Dios Santo Padre. Estás blasfemando. Por eso el Apocalipsis dice lleno de nombres de blasfemia. La bestia llena de nombres de blasfemia. Eso es blasfemar a Dios, básicamente. Decir que un hombre común, pecador, un hombre cualquiera es Santo Padre, estás blasfemando a Dios. Y vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Vas a tener que explicarle por qué. Vas a tener que rendirle cuentas. Vas a dar cuenta. Vas a rendir cuentas en el día del juicio. Y todas las veces, por cada vez que salió de tu boca la palabra Padre Santo o Padre, llamando a hombres comunes, Padre, Padre Santo. Porque también Mateo 23:9 dice, no llaméis a nadie Padre. En Biblias católicas, en cualquier Biblia, ¿tá? También vas a tener que responder ante eso. Fíjense en Letrán, en el templo este de Letrán, allá en Roma. Fíjense esto. Hay creo que se llama Basílica o Catedral de Letrán, si no me equivoco. Pero acá dice, tiene un cartel que dice, una inscripción que dice Santa Iglesia de Letrán, universal para la ciudad y el mundo. Suprema Madre de las Iglesias. Véase, Apocalipsis 17:5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Llena de nombres de blasfemia. Y acá está por dentro, el palacio de Letrán. Y acá está un asiento vacío. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Quién va a sentarse ahí? Mirá, ahí está y todo. ¿Quién va a venir acá y se va a sentar y va a decir, yo soy Cristo? El anticristo. Literalmente, está todo preparado y te lo voy a mostrar. Podés buscar las imágenes de Letrán. Acá está. Mirá. Fíjense acá, esto escribió, fíjense este libro, Marco Terencio Varrón escribió, fue citado acá, ¿no? Dice, donde ahora se encuentra Roma, se llamaba Septimontium. Septi, 7, Montium, montes. Septimontium, por el mismo número de colinas que la ciudad posteriormente integró dentro de sus murallas. Marco Terencio Varrón, y ahí su fecha de vida, ¿no? Los años que vivió. Antes de Cristo, fíjense. Muy probablemente antes de Cristo o alrededor del primer siglo vivió. Pero acá tenemos las 7 colinas. 7 colinas hay en Roma. Fíjense que el Vaticano queda por fuera de lo que sería Roma, ¿no? Y esa es una excusa que tienen ciertos apologistas católicos de decir, no,
imposible que sea Roma porque está fuera, el Vaticano está fuera de lo que sería esos muros de Roma, está del otro lado de tal río y qué sé yo. Bueno, pero la Biblia se está refiriendo a el Palacio de Letrán, no se está refiriendo al Vaticano en sí. El sistema del Vaticano, sí, entiendo, sí, es todo, la ramera, sí, pero se está refiriendo a esta cátedra, silla, asiento. Fíjense, Apocalipsis 17:9 dice: aquí hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Está? ¿Qué dice? Ven que el río Tíber está dividiendo el Vaticano y el resto de Roma, ¿no? Entonces los católicos dicen: no, ¿ves? No, nosotros no somos, no, no, no. Pero acá están las 7 colinas. Acá están. El Quirinal, Viminal, Esquilino, Capitolio, Palatino, Celio, Aventino. ¿Tá? Las colinas, ¿no? El Palatino, el Capitolio, el Aventino, el Esquilino, el Celio, el Quirinale, el Viminale, ¿no? En italiano. Pero ahí está. 7 colinas, contalas. 7. ¿Y en dónde queda el Palacio de Letrán? En el Celio, ¿no? Si no me equivoco, en el Celio, en la colina del Celio. Una de las 7 colinas, donde se sienta la mujer. Porque se sienta ahí. Ahí fue donde donde está el asiento, ¿no? De la cátedra. ¿Ven? Ahora la cambiaron la pasaron a otro lado para decir no, 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 no. Pero este fue durante mucho tiempo donde la cátedra, ¿no? El asiento de la máxima autoridad del catolicismo, ¿no? Pero claramente eso va a volver en el fin del mundo. Así que no es excusa, es claramente Roma, es claramente el catolicismo, la ramera, el sistema más satánico de la historia. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Es claramente, no hay otra ciudad que tenga estas 7 colinas y sea un sistema político religioso como el catolicismo y que esté vestido de púrpura y escarlata y que tenga en su mano una copa, un cáliz de oro. No hay excusa. Todos los presidentes van al funeral del Papa, todos los presidentes van a besarle la mano al Papa, todos los presidentes van a visitar al Papa. ¿Por qué? Porque el catolicismo controla el mundo y eso ni vos ni nadie lo puede negar. Y el que lo niega está negando la verdad. Es así. Así que estás en un graves problemas, católico, vos y todo tu sistema, ¿no? Porque están haciéndole la guerra a Dios en realidad, hablando, mintiendo, diciendo que son de Dios. Explícame esto, ¿qué hace un obelisco, ¿no? En medio de la plaza del Vaticano? Porque es un símbolo pagano. Y bueno, la excusa que me imagino que ponen es, bueno, el catolicismo triunfó sobre el paganismo, por eso le colocaron la cruz encima y dejaron el coso ahí para que quede como... Por favor. Pero bueno, como ustedes se llevan tan bien con las imágenes, y ya se los voy a mostrar, lo dejaron ahí. Tiene inscripciones que dice, por un lado, ordenó que Constantino, victorioso, a través de la cruz, difundió la gloria de la cruz, bautizando aquí a Silvestre. Eso no me dice nada. Constantino puede hacerlo, haya hecho lo que haya hecho, eso a mí no me cambia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, eso no quieren ver los católicos. La quieren solo sacar de contexto. Y después dice, ordenó que el obelisco dedicado al sol, mediante un voto impuro del rey egipcio, fuera arrebatado a sus súbditos y trasladado al otro lado del Nilo, a Alejandría, la verdadera cuna del catolicismo, para poder decorar con un monumento la nueva Roma que él mismo había fundado. La nueva Roma, decorar con un monumento la nueva Roma que él mismo había fundado, pero que es siempre la misma Roma pagana, ¿no? ¿Ven? Aparte, si sos tan cristiano, entre comillas, bueno, te vas a llevar un obelisco de la Gran 7 para tenerlo ahí decorando la plaza y ponerle un círculo alrededor y qué sé yo. O sea, lo vas a destruir y lo vas a dejar ahí. Lo que es pagano es impuro, es impuro. ¿Por qué te llevas algo? Bueno, porque ese lugar es impuro, por eso. Por eso está ahí. Aparte porque tiene esta significancia de
Alejandría, la pagana, la maligna Alejandría del maligno Egipto. ¿Qué dice la Biblia, no? Porque yo puedo hablar pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia en su palabra? Dice Isaías 30 del 1 al 3, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. No quieren el consejo de Dios, no quieren el consejo que está escrito en la Biblia, quieren cualquier otra cosa, quieren tradiciones, quieren leyendas, supersticiones, doctrinas y mandamientos de hombres, leyendas que no las pueden comprobar, falsificaciones y farsas. De ahí toman consejo, pero no de Jehová, no de Dios. Y encima no le llaman Jehová. Muchas Biblias católicas dicen Yahvé. Ese no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jehová. Ahora, dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Todo el tiempo, pecado, pecado. Versículo 2. Caminan para descender a Egipto. Del otro lado del Nilo. Caminan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Che, ¿qué dice la palabra? ¿Qué decía la palabra? Destruir todas las imágenes. No te harás imágenes. Ni siquiera te las fabricarás. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Nada, cero. Lejos de imágenes, dice la palabra. Pero no han preguntado de la boca de Jehová. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Tal cual. Por eso tenés tantas cosas de Egipto en el catolicismo. Por tanto, la fortaleza de Faraón será vuestra vergüenza, y la confianza en la sombra de Egipto será vuestra confusión. Lo que te espera no es nada bueno. Mirá, los jeroglíficos, el obelisco, todo re satánico. Y mirá, acá hay un obelisco egipcio en Egipto. Mirá. Esto es lindo, ¿te parece? Lindo, bonito, simbólico. ¿Sabes lo que simboliza el obelisco? El aparato masculino. ¿Te parece bonito? Vamos a traer este aparato gigante y lo vamos a poner en el Vaticano. ¡Wow! ¡Qué santo! ¡Qué bonito! ¡Qué pureza! Lo usaban los paganos egipcios satánicos con sus adoraciones a demonios. Lo usan los masones para adorar a Lucifer y engañarse a sí mismos que no lo están adorando, no lo están sirviendo, y mentirles a los otros que no adoramos a Lucifer. Sin embargo, los grados 30 al 33 ya lo saben con toda certeza, que adoran a Satanás. Entonces tenés a los masones usando obelisco, a los egipcios usando obelisco y a los católicos usando el obelisco, porque no es el único obelisco que hay, Este no es el único obelisco que hay, en el catolicismo. Hay un montón de obeliscos cerca de lugares católicos, ¿no? De templos católicos alrededor de todo el mundo. No se hagan los buenos, es uno, no, hay un montonazo de obeliscos, ¿está? Vamos a ver qué significa la palabra Vaticano. Acá hay un diccionario en latín, o sea, un diccionario de latín. Vates, ¿no? Vatis, Vaticanus, ¿no? Entonces tenemos dos raíces, dos palabras base, que son vates, que sería, fíjense, un adivinador, encantador, un profeta, ¿no? Fíjense. Un adivinador. Un vidente. O sea, alguien brujo, básicamente. Una bruja. Vos vas a alguien que te lea las cartas, el tarot. Bueno, eso significa vates. Por eso de ahí viene vaticinar. Vaticinar. Predecir el futuro, obviamente, de manera prohibida, de manera oculta, de manera que Dios prohibió, ¿no? Tenemos en Deuteronomio dice Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos.
Porque, versículo 12, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti, ¿no? Porque está diciendo que en ese momento Jehová iba a echar a esas naciones delante de Israel. Entonces tenés todo esto prohibido. ¿Y cómo se llama el bastión del catolicismo en Roma? Vaticano. Adivinación, sortílego, hechicero. Todo eso está prohibido y es abominación. ¿Qué decía Apocalipsis? La madre de todas las abominaciones. Foreteller, seer, soothsayer, prophet, diviner. Todas estas palabras son eso. Adivinación, sortílego, todo eso. Y anus significa, en latín, una mujer vieja, una matrón, ¿qué sería? Una madre, ¿no? Una matrona, una, ¿cómo se llama? Una, como una las madams estas, como una madame, ¿no? Como una madame, ¿viste? Estas madres, estas mujeres de avanzada edad que comandan los burdeles, por ejemplo. Eso significa. Old wife, mujer, esposa vieja. Old maid, una mujer vieja. Old woman, una vieja. Entonces, esta mujer es vieja, Vaticano. Esta mujer, Vaticano. Vaticano, esta mujer que es hechicera, divina, que habla con los muertos. Y con eso tienen bastante experiencia el Vaticano, el catolicismo. Todo el tiempo le hablan a los muertos y los honran y los veneran y cosas que están prohibidas. Mirá vos cómo el Vaticano es literalmente la definición de lo que está en Apocalipsis 17, ¿no? Esta madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y fíjense que no solo en Apocalipsis, fíjense lo que dice Nahum 3, versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestra de hechizos, que vende a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es literalmente el catolicismo. Bueno, pero está hablando de Nínive. Bueno, ven que acá dice una mujer vieja, o sea, esto viene de antiguo. Por eso todo el sistema, por eso la llama el Apocalipsis Babilonia, porque todo ese sistema que fue la antigua Babilonia, Egipto, Nínive, Asiria, todas estas naciones que fueron en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. El catolicismo es la suma y la condensación de todo ese paganismo mundial. Esa es la realidad. Por eso esto aplica perfectamente con el catolicismo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis también, 18:23. Y luz de candelero no alumbrará más en ti. Si habrás manejado velas en tu vida, ¿no, católico? Si habrás prendido velas en tu vida. Pero ¿qué dice la palabra? Y luz de candelero no alumbrará más en ti. Y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti. ¿Te casaste, católico, por iglesia, entre comillas? ¿Cuánta gente famosa alrededor del mundo, no? ¿Cuántos católicos están casados por iglesia, entre comillas, y fueron a la catedral a casarse y qué sé yo? Bueno, la Biblia dice, y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es solo investigar y te vas a dar cuenta de esto. Pero fíjense lo que dice la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, no tiene nada que ver con Jerusalén. La llamaría la Biblia de Babilonia, la Biblia de Roma, estaría mejor el nombre, no de Jerusalén. Fíjense, miren la excusa que pone sobre el capítulo 17. Fíjense la excusa que pone. O sea, es claro, ya vimos que es clarísimo que es el catolicismo en Apocalipsis 17, pero ¿qué dice esta Biblia católica? Este capítulo es difícil en sus detalles. Ay, por favor. Y encima pone excusas, como lo será Jerusalén. Sí, Jerusalén. Y después sobre otro versículo dice, Babilonia está personificada por una mujer. Y admite, es Roma la idólatra.
O sea, es un nivel impresionante de ceguera. Porque están diciendo, este capítulo es difícil en sus detalles. Sí, Jerusalén también va a ser así, Jerusalén. Porque ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué dice esto? Y dice, sí, Babilonia está personificada por una mujer. Y después dice, es Roma la idólatra. Fíjense, catolicismo romano. A vos desde chico católico, si fuiste a un instituto católico, desde chico te meten, y también en catequesis, en todas esas cosas, te meten en la cabeza, vos sos católico, apostólico, romano, que Roma, que el catolicismo romano, Iglesia Católica Apostólica Romana, católico apostólico romano, Roma la idólatra. Roma la idólatra. Roma no se convirtió al cristianismo. Roma siguió con su paganismo, solo que lo disfrazó y lo moldeó y pone excusas, torciendo la Biblia, pone excusas y empieza a llamarse cristianismo. Nada más, cosa que no es. Y te lo voy a seguir demostrando, ¿eh? Hay mucho material. Recién empezamos. Ya vamos a ver lo de por qué dice, ¿no? Que como lo será Jerusalén. Mirá, quiere. Pero bueno, espera. Fíjense, dice, las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. Lo admite. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. La Biblia católica lo admite y podés agarrar varias Biblias católicas. Algunas lo van a negar, algunas van a poner excusas cada vez más. Van a poner excusas paupérrimas. La verdad que desesperadas excusas. Pero yo he visto y tengo acá en mi poder varias Biblias católicas que dicen, sí, es Roma. Es Roma, literalmente. Acá estamos viendo la Biblia de Jerusalén, una versión de la Biblia de Jerusalén que dice, es Roma, es Roma, es Roma, es Roma. Es Roma, dice. Acá tengo otra Biblia católica, versión Nieto. Dice, seguramente esta gran prostituta es Roma, prostituida idolátricamente. O sea, lo admiten, y a la vez te lo niegan, de que sean. Eso es alguien muy enfermo, o sea, no perdón, pero disculpame que te diga, pero eso es alguien enfermo. Si te digo que sí y que no a la vez, te estoy demostrando un nivel de inestabilidad mental bastante grande. ¿Vos fuiste? Sí fui, no fui. Si alguien te dice eso, y supuestamente están, porque recuerden, el catolicismo es, en materia de doctrina, de fe y de moral, es infalible, Sí, cometemos errores, somos todos pecadores, pero, doctrina infalible, moral, ellos dictan la doctrina, la interpretación, y la iglesia es santa y no se equivoca, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Recuerden eso, pero esa supuesta infalible en materia de fe y doctrina, en materia de moral y doctrina, o sí, en materias de fe, moral y doctrina, ¿no? Si es tan infalible que te dice que sí y que no a la vez. Eso es una locura, ¿eh? Eso es alguien loquito que te dice que sí y que no a la vez. Yo fui, pero yo no fui. Bueno, sí, es Roma, pero no, pero es Jerusalén, ¿eh? ¿Es Roma la idólatra? No, bueno, pero. Fíjense qué más dice. Después la bestia representa un emperador, sin duda Nerón. O sea, ¿cuál es la excusa del catolicismo? Decir el apocalipsis ya pasó. Cuenta cosas que ya pasaron y es un libro que fue escrito para que los cristianos tengan esperanza porque estaban... No. Eso es mentira. El apocalipsis todavía no sucedió. Y como muchas de las profecías en la Biblia, es una profecía compuesta. No solo tiene cierto cumplimiento en cierta época de la historia, sino tiene un cumplimiento literal y final. Aparte es un libro que no está totalmente revelado, pero hay ciertas cosas que sí podemos dilucidar hoy por hoy. Eso es comprender las escrituras. No decir, negarlas y listo. No, esto ya pasó, este es Nerón, esto no. ¿El anticristo? No. El anticristo no, este es Nerón, esta bestia es Nerón. ¿Ven? Cínicos, te niegan la verdad. Eso es cinismo puro, hipocresía total.
¿Viste? Y encima dice que según una creencia popular, acá te mete siempre que se dice por ahí, según una creencia. Una superstición, te dicen, una leyenda. Está lleno de leyenda el catolicismo. Superstición, fíjate. Dice, según una leyenda, una creencia popular, se pensaba que recobraría la vida y el poder antes de la venida del Cordero. Pero nada que ver. Pero nada que ver. Esto no es así. La Biblia no habla de Nerón. La Biblia habla del anticristo. Literalmente habla del anticristo. No de Nerón. ¿Está? Una y otra vez dice anticristo, anticristo. En Juan, claramente en Tesalonicenses se refiere al anticristo. Ay, por favor, pero bueno, las excusas que ponen, ¿ves? Y habla sobre las persecuciones romanas, incluyen a la vez la idolatría, sí, el catolicismo es así, el asesinato, y absolutamente, fíjate la Inquisición, lo que fue. Y pero acá pone excusa, ¿no? Porque ven que dice como lo será Jerusalén. Y acá pone, cita Ezequiel 16, del 36 al 38, 37 al 45, lanzaba las mismas quejas contra Jerusalén. Entonces, ¿ves? Otra vez, esto es un intento desesperado de desligarse y meter excusas y querer tapar lo que claramente dice la Biblia, claramente es el catolicismo. Y te dice, no, bueno, en Ezequiel 16, Dios dice cosas sobre Jerusalén, ¿eh? Jerusalén, mirá, Dios lanzaba las mismas quejas contra Jerusalén. Bueno, el autor, porque en los comentarios católicos no te dicen que Dios literalmente escribió la Biblia, te dicen el autor quiso decir esto, ¿no? Implicando que el autor es un ser humano, no Dios. Pero bueno, ¿sabes qué pasa con Ezequiel? Hay muchos versículos que contradicen esta excusa que mete el catolicismo, o por lo menos que mete esta Biblia de Jerusalén, esta Biblia de Roma, esta Biblia de Babilonia. A ver. A ver. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa con Ezequiel? Tenés que seguir leyendo. Tenés que seguir leyendo para saber qué va a pasar con Israel, con Jerusalén. Porque ellos dicen, no, Ezequiel, mirá acá, Ezequiel dice, lanza las mismas quejas contra Jerusalén, como diciendo, está comparando Jerusalén con la madre de las abominaciones. Qué feo, ¿eh? Jerusalén es la ciudad santa, no importa lo que pase, no importa lo que pasó. Dios dice que es una ciudad santa, listo. Dios sí se quejó en su momento, ¿eh? Y lo dijo. Y Jerusalén, te portaste mal conmigo, ¿eh? Y eso está en Ezequiel 16, pero ¿sabes qué pasa? El catolicismo no quiere no quiere que leas esta parte. ¿Lee? Vamos a leer. Vamos a leer. No es nada, o te va a explotar el cerebro, o es demasiada Biblia. No, vamos a leer. Ezequiel 16, del 59 al 63, dice, porque así dice Jehová el Señor, así dice Dios, ¿tá? No el hombre, no el papa, no el concilio, no los decretos, no las constituciones, no el magisterio. Así dice Jehová el Señor, así dice Dios. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Sin embargo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. ¿Ves que Dios es misericordioso? ¿Te pensás que Dios no va a perdonar a Jerusalén si eso está recontra profetizado? Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo hiciere expiación por todo lo que has hecho, dice Jehová el Señor. Dios va a perdonar a Jerusalén, no importa cuántos horrores haya hecho, no importa cuánto hayan pecado los judíos, los va a castigar en el fin del mundo y los va a redimir. Pero bueno, tenés que estudiar profecía para eso, pero los católicos no son buenos estudiantes bíblicos.
¿Qué más dice la Biblia sobre Jerusalén? Sobre Sión, también se la llama Sión. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todos sus lugares desolados, y hará su desierto como el Edén, y su soledad como el huerto de Jehová. Gozo y alegría se hallarán en ella, acciones de gracias y la voz de cánticos. ¿Así va a ser Jehová con Babilonia? Claro que no. ¿Así va a ser Jehová con Roma? No. Apocalipsis dice que la va a destruir y nunca más se va a levantar. Como leímos hace un rato, voz de desposado nunca más se oirá en ti. Nunca más se va a oír voz de desposado y desposada en Roma, en el catolicismo. ¿Qué más dice? Isaías 52 del 1 al 3. Despierta, despiértate. Despierta, despierta. Vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti ni incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Acá para el que dice, los judíos controlan el mundo. Estás equivocado y sos muy ignorante. No sabes nada de historia, no sabes nada de nada. Si pensás así. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Jerusalén va a ser rescatada. Isaías 2 del 1 al 3 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los fines de los tiempos, en lo último de los tiempos, en el fin del mundo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Ves? Otra cosa, Amós, te lo voy a leer acá, lo tengo acá, a capela. Amós 9:14 dice, y yo traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová tu Dios, que dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Amós 9:14 y 15. ¿Ves? ¿Ves? Que Dios no va a tratar así de la misma manera a Jerusalén que a Babilonia. ¿Ven que no saben nada de Biblia? Acá tenés la Biblia, entre comillas, de nuestro pueblo. La Biblia esta de Shokel. Y dice, fíjense lo que dice. Se habla sucesivamente de 7 colinas, ahora volviendo a esto, ¿no? De Apocalipsis, ¿no? Y las 7 colinas. Dice, se habla sucesivamente de 7 colinas y de 7 reyes. Obvia alusión a las 7 colinas de Roma y a sus 7 emperadores. Augusto, Tiberio, Calígula, bla, 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 bla. El octavo, Domiciano, de quien se dice que es uno de los 7, es como un nuevo Nerón que persiguió a los cristianos con gran crueldad. El autor describe en tiempos de Domiciano, pero aparenta vivir en tiempos de Vespasiano, el 6º emperador. Así puede anunciar la brevedad del reinado de Tito, solo 2 años, y dar más credibilidad a sus predicciones. Mirá vos, está acusando a la Biblia de ser un libro escrito por hombres, porque acá dice, el autor quiso hacer esto. ¿Qué está acusando al autor de querer falsificar las cosas para acomodar la profecía y supuestamente quedar bien? Qué horror, ¿eh? Qué horror. Esto no habla un cristiano. Un cristiano dice, esto es la Biblia y esto es verdad. Un cristiano no dice, bueno, esto el autor quiso hacer algo, ¿no? Aparentando. Fíjense, mirá lo que dice. Está diciendo que el autor de la Biblia, del Apocalipsis y de Daniel aparentan que están profetizando, aparentan estar en una época. ¿Por qué? Porque esta gente no cree en la Biblia. Esta gente no cree en la Biblia, no cree que la Biblia sea la palabra de Dios y están dispuestos a negar y a decir blasfemias como estas, patrañas enormes como estas, para desligarse de las profecías de Daniel y de Apocalipsis que claramente hablan del catolicismo romano, ¿tá? Y no entienden lo que es profecía compuesta. Y fíjate lo que dice. Algo semejante, mirá, y dar más credibilidad a sus predicciones. Lee lo que está diciendo, es horrendo esto. Dice, algo semejante hizo el autor del libro de Daniel, aparentando vivir durante la cautividad de Babilonia. Está diciendo que Daniel no vivió durante la cautividad de Babilonia. Que Daniel no es un libro profético.
Fíjate qué locura, qué absurdo. Esto es ateo. Ustedes son ateos católicos. Vos sos ateo, vos no crees en Dios. Así de simple. No me importa lo que vos digas, no me importa lo que el Papa diga. Ustedes son una manga de ateos. Ustedes no tienen a Dios en su vida. Por más que digan Dios esto, Dios el otro, ustedes no creen en Dios. ¿Esto crees? Porque esto está autorizado. Esta es una Biblia autorizada. Y según el Código de Derecho Canónico, todos los libros de la Sagrada Escritura tienen que ser aprobados por la Conferencia Episcopal. O sea que aprobaron que se diga esta cosa. ¿Dónde está su infalibilidad? Por favor, infalible. Ajá, seguro. Mirá los horrores que dice. No creen en la Biblia. Acá tenemos la Biblia Nácar Colunga, otra Biblia católica. Dice... justo habla, o sea, está hablando y es claramente Roma, pero bueno. Dice... fíjense, acá en el punto 2, hablando sobre Apocalipsis 17, ¿no? El profeta no puede declarar este nombre de otro modo que llamándole misterio, pero lo que sigue es bien claro para quienes conocen el simbolismo de los apocalípticos. Se trata de Roma, la perseguidora de los fieles de Jesús. Catolicismo romano, Roma, perseguidora de los fieles seguidores de Jesús, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, la más perseguidora de los cristianos. Persiguieron a los cristianos más que el Islam. Bueno, el Islam es una derivación, ¿cómo te puedo decir? Un monstruo que se le salió de las manos, que creó Roma. Es otra hija de la ramera, el Islam. Pero bueno, ya eso lo comprobé en otros videos. Pero bueno, dice, fíjense, por lo que precede es indudable que aquí se trata de Roma, del imperio pagano, que exige la adoración de sí mismo, pero este imperio se halla representado por el emperador, que asimismo era adorado como representación de la majestad romana, así como el Papa, ¿no? Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. El mismo título que hoy usa Sumo Pontífice el Papa. El emperador, el Papa. El emperador romano, el Papa. El mismo título comparten. Porque es el mismo sistema. El Papa es adorado. Y te lo voy a comprobar. El Papa es adorado. Porque se van de tema con las cosas que dicen del Papa. Después dice, bueno, que Domiciano, que mentira, están diciendo, bueno, esto ya pasó, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Pero literalmente no entienden lo que, o sea, no quieren entender, mejor dicho también, lo que claramente dice la profecía de Apocalipsis, ¿no? Ahora, acá este libro muestra, acá se llama, ¿no? Sacrosanta Concilia, está todo en latín, ¿no? Y habla sobre distintos concilios, ¿no? Y que tomo 14, qué sé yo, bueno. Acá dice, en un decreto, que ya vamos a ver cuál es, dice que no se atrevan a predicar o afirmar un tiempo fijo para males futuros, o la venida del anticristo, o un día determinado del juicio, cuando la verdad dice que no nos corresponde conocer los tiempos o momentos que el Padre ha puesto en su poder. Y quienes hasta ahora se han atrevido a afirmar cosas similares son mentirosos, y es evidente que por su causa la autoridad de los demás que predican correctamente se ha visto menoscabada en gran medida. Fíjense, esto es en el Quinto Concilio de Letrán, sesión 11, 19 de diciembre de 1516. ¿Por qué no quisieron en este contexto? ¿Por qué no querían? ¿Por qué se decretó esto en ese concilio? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué quieren tapar, no? ¿Cómo que no? Que no se atrevan a predicar o afirmar un tiempo fijo para males futuros o la venida del anticristo. Si eso Pablo predicó, si eso Juan predicó, ¿por qué no? Porque acá usa como excusa de que Jesús dijo, no, porque Jesús dijo que el Padre solo ha puesto en su poder, pero está sacando de contexto la Biblia, ¿sabes por qué? Porque Jesús habló de la restauración del reino de Israel, le preguntaron, fíjense, Hechos 1, vamos a usar la Biblia.
Hechos 1, del 6 al 8, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta es la pregunta. Acá no dice, Señor, ¿podemos predicar sobre el anticristo? Esa no fue la pregunta. La pregunta fue esta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Está hablando sobre la restauración de Israel. ¿Tá? Y otra cosa, el Espíritu Santo no había sido derramado todavía. ¿Tá? Y versículo 7 dice, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, nada que ver lo que dice acá este concilio. Se hacen tanto los gloriosos diciendo este santo concilio, este concilio santo decreta, papá, mira la estupidez que decreta, sacando de contexto la escritura. ¿Cómo que no se puede predicar sobre el anticristo si en la misma Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías? No menospreciéis las profecías. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? Te pregunto, ¿sabes leer o no? Pero acá que dice, no, que no se atrevan a predicar o afirmar un tiempo para mal y futuro la venida del anticristo. No, prohibido, prohibido hablar sobre el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Me parece que alguien está con la cola de paja. Ya vamos a ver en la próxima parte. Vamos a seguir mostrando que el catolicismo es totalmente contrario a la Biblia, pero totalmente pagano, totalmente contrario a la Biblia. Así que bueno, gracias por el video, atentos y nos veremos en el próximo video. Nos vemos.